Saludos amigos de SDP Noticias, aquí Héctor Palacio. Hoy quiero hablarles de la diferencia y de la importancia de dos ciudades que estaban en su apogeo durante el momento de la llegada de los españoles, los primeros acercamientos a las costas mexicanas. Son las ciudades de Champotón y Potonchán, ambos señoríos maya chontales, de hecho como ciudades hermanas, aunque la de Potonchán era más importante. Y a la llegada de los españoles, ahorita veremos el lapso entre 1517 y 1519, los señores o caciques que gobernaban ambas ciudades eran hermanos. Entonces, desafortunadamente, la ciudad de Potonchán, que se ubicaba en lo que hoy sería la salida del río Grijalva, después de encontrarse con el Usumacinta, en las costas del Golfo de México, desapareció por varias razones. Bueno, las condiciones climáticas, la imposibilidad de tener acceso fácil a la piedra, y pues a los ataques piratas, ¿no? Entonces esa ciudad desaparecería con el tiempo. Ahorita hablaremos más de ello. Y afortunadamente la de Champotón pues está vigente. Antes de continuar hay que decir tres momentos clave que ya todos los conocemos, pero para contextualizar. Son los tres primeros acercamientos de los invasores españoles a las costas mexicanas, que llegaban por la península de Yucatán, venían descendiendo hacia lo que yo llamo el ombligo del Golfo de México, que sería Tabasco, hasta llegar a Veracruz. Bueno, la primera incursión es la de Francisco Hernández de Córdoba, de 1517, la de 1518, Juan de Grijalva, y 1519, la definitiva de Hernán Cortés, las tres de ellas ordenadas por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que los enviaba a estos hombres y sus soldados en busca, sobre todo, de oro. Pero en fin, y otro dato muy importante para quienes se interesen en conocer más a fondo estos fenómenos históricos y culturales, son los tres libros esenciales que retratan esa aproximación, que son de la época o posteriores, pero de gente que estuvo presente allí. El primero es Itinerario de la Armada, de Juan Díaz, que era el capellán que traía a Juan de Grijalva en 1518. Después las cartas de relación de Hernán Cortés y, por supuesto, de Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de obras de las cuales ya hemos hablado. Entonces, ahora vayamos. ¿Qué importancia tienen estas dos ciudades? Primero, que se acaba de celebrar el 25 de marzo, la batalla de Champotón o de Chacamputum, se realizó durante la incursión de Francisco Hernández de Córdoba, fue la primera en 1517, que fueron rechazados y derrotados y de hecho pues eliminados alrededor de 50 soldados españoles que tuvieron que regresar a Cuba. Pues fueron pues perseguidos y ya no volvieron, ¿no? Y ya días después moriría el propio Hernández. Después, 1518, viene la incursión de Juan de Grijalva, se asoma a las costas tabasqueñas, entra, no son bien recibidos tampoco, entra, pero se aproximan y una de las ridiculeces derivadas de eso es que al río que se llamaba Tabasco se le había llamado Río Grijalva, que ya he propuesto que se le modifique por su nombre original, Tabasco. Eso queda registrado en el libro de Itinerario de la Armada, de Juan Díaz. Al año siguiente regresa Hernán Cortés y conociendo las narraciones de Juan de Grijalva, llega a la ciudad de Potonchán, que estaba, él dice, media legua de la entrada del entronque del río con el mar, que estuve viendo más o menos que son leguas marinas, serían como 2.8 kilómetros. Llega el 12 de marzo de 1519, el 13 derrota a los habitantes de Potonchán, se ubica allí, celebra la primera misa continental, bla, bla, bla. Al día siguiente avanza lo que serían 2 leguas, aproximadamente, pues se hacen, 2 leguas, serían como 12 kilómetros más o menos hacia adentro, agua adentro, río adentro, y derrota y se da la famosísima batalla de Centla, que fue conmemorada o celebrada, o como se le quiera llamar, hace 2 años por el presidente de la República, dentro de este proyecto que él tiene interesante sobre una revisión de la historia, ¿no? Lo cual es, creo yo, fundamental, no solo para los que somos originarios de esas zonas del sureste, maya, chontal, olmeca, etcétera, sino de todo el país. Entonces, allí en esa batalla de Centla,
tuvo primero que Cortés derrotar a los de Potonchán, que eran pues realmente vecinos, y se instalan la nueva ciudad, Santa María de la Victoria, en Potonchán. Allí el Tapscop, el cacique, le envía, entre muchos obsequios, oro, etcétera, ya se sabe, pues a las 20 doncellas, entre las cuales iba Malinali, a mí no me gusta llamarle Malin, sino Malinche, y de allí se planea la salida hacia Culúa, hoy San Juan de Ulúa, en Veracruz, para iniciar el ascenso a la altiplanicie y así consumar la invasión, destrucción e imposición de una nueva cultura en México. Ya con ellos iban las doncellas, Malinali, y ya sabemos de su importancia, hemos hablado del asunto. Creo yo que es muy importante esta revisión que se ha estado dando, como no solo como conocimiento, sino para saber nuestro origen. Desafortunadamente, les decía, la ciudad de Potonchán desapareció. Está allí los vestigios, es decir, no vestigios, sino ya se ubica bien dónde estuvo localizada, pues no es muy difícil, era la salida del río Grijalva. Y la que sí existe, la ciudad de Centla, o de Frontera, el municipio de Centla, la capital frontera, y está también Champotón. Entonces, pues es todo por el momento, que esté muy bien.